Continuación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo se celebraban unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue también convidado a las bodas Jesús con sus discípulos. Y llegando a faltar el vino, dice a Jesús su madre: «¿No tienen vino?». Contéstale Jesús: «¿Qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced cuanto él os dijere». Había allí 6 vasijas de piedra, destinadas a las purificaciones judaicas, y hacía cada una 2 o 3 metretas. Díceles Jesús: «Llenad de agua las vasijas», y las llenaron hasta arriba. Les dice Jesús: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y lo llevaron. Apenas probó el maestresala el agua hecha vino, como no sabía de dónde era, aunque los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían, llama al esposo y le dice: «Todos sirven al principio el mejor vino, y cuando los convidados han bebido bien, sacan el más flojo, mas tú has reservado el buen vino para lo último». Así, en Caná de Galilea obró Jesús el primero de sus milagros y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, tenemos, según la gracia que nos ha sido dada, dones diferentes, por lo cual el que ha recibido el don de profecía, úsele según la regla de la fe. El que ha sido llamado al ministerio, dedíquese a su ministerio. El que ha recibido el don de enseñar, aplíquese a enseñar. El de exhortar, exhorte. El que reparte limosna, déla con sencillez. El que preside, sea con solicitud. El que hace obras de misericordia, hágalas con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y abrazando lo bueno, amándoos recíprocamente con fraternal amor, anticipándoos en honraros unos a otros. No seáis remisos en hacer el bien, sino fervorosos de espíritu. Servid al Señor, gozaos con la esperanza, sed sufridos en la tribulación. En la oración perseverantes, socorred las necesidades de los fieles, solícitos en la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecidlos y no los maldigáis. Alegraos con los que se alegran, llorad con los que lloran. Estad siempre unidos en unos mismos sentimientos, no respirando altivez, ni alardeando de cosas altas, sino allanándoos a los humildes. Por el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La fiesta de Epifanía que tuvimos hace una semana larga simboliza la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que significa la palabra Epifanía. Celebrábamos el 6 de enero la fiesta de los Reyes Magos. Los magos que vinieron, los reyes que vinieron de Oriente porque habían visto la estrella, venían a adorar al Rey de los judíos, al Rey, al hombre y al Dios, porque representados en los 3 dones que dieron: el oro al Rey, la mirra al hombre y el incienso a Dios. Hay como 3 fases de esta manifestación de nuestro Señor Jesucristo, por eso en esta fiesta de Epifanía se ponen como 3 fiestas juntas: a la manifestación a los reyes, el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y esta transustanciación del agua en vino, el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo en las bodas de Caná. En la primera manifestación vemos a la estrella que
los guía a los reyes que venían de Oriente. Y como nos narra el Evangelio, se posa donde estaba el niño con su madre. La segunda manifestación es San Juan el Bautista, que bautiza a nuestro Señor Jesucristo en las aguas del Jordán, y se abre el cielo y se ve el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha la voz que dice: este es mi Hijo bien amado, en quien tengo mis complacencias. Tanto en la primera como en la segunda manifestación no es el mismo Jesús el que se manifiesta a sí mismo, sino que es manifestado por otros, por la estrella y por el Espíritu Santo. En esta es Él mismo el que opera el milagro, es Jesús mismo el que ya se manifiesta como Dios a la humanidad. Y es muy importante tener en cuenta que lo hace a pedido de su Santísima Madre. Y ahí vemos, como dice San Bernardo, la omnipotencia de la intercesión de la Santísima Madre en todas las peticiones de nosotros sus hijos. Ella le pide por estos novios que se estaban casando y que se quedan sin vino en medio de la fiesta. Y nuestro Señor Jesucristo opera el primer milagro, manifestándose así, Hijo de Dios y Dios mismo en persona. Las tinajas, San Agustín dice que son 6, representando las 6 edades de la humanidad antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde la fe no estaba completa, estaba anunciado el Mesías, pero todavía no había venido. Y con la venida del Mesías, todos esos profetas, esas profecías, esos patriarcas, toda la historia del Antiguo Testamento tomaba ya el color del cumplimiento de las profecías. Por eso es el agua que se convierte en vino, el vino ya de la fe evangélica, de la era mesiánica, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El vino de la caridad cristiana. Por otro lado, también podemos verlo como símbolo de cada uno de nosotros. Las tinajas estas están vacías. Nuestro Señor Jesucristo manda a los sirvientes llenarlas con agua. Esas tinajas debemos ser cada uno de nosotros, y esa petición de nuestro Señor Jesucristo de llenarlas con agua es que nos pide a nosotros que también hagamos de nuestra parte por nuestra propia santificación, que es llenar esas tinajas de agua, del deseo, del cumplimiento de la voluntad de Dios en cada uno de nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que esa agua se convierta en el vino de la caridad. Como vemos siempre, los pasajes evangélicos son como cuentos sencillos, históricos. Nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos y a los que lo seguían en parábolas, con ejemplos sacados de la vida cotidiana, ejemplos del campo, ejemplos sencillos, pero con una profundidad indescriptible, porque uno puede estar horas, días, semanas, meses y años meditando en un versículo de los santos evangelios, porque las Sagradas Escrituras en general es Dios hablando a los hombres, y cada uno, por supuesto, la explicación es sencilla y uno lo ve claro en el primer instante, pero la profundidad de toda la significación uno puede estar estudiándola toda la vida, y como dice Pío XII, uno no va a terminar nunca de sacarle todo el jugo posible, porque siempre nuestro entendimiento es finito y la sabiduría de Dios es infinita. Por eso es que debemos siempre seguir el consejo de nuestra Madre Celestial cuando le ordena a los sirvientes hacer lo que Él os diga. Ahí está la base de la sabiduría cristiana. No por nada se llama a nuestra Madre Celestial la sede de la sabiduría, sede sapiencia, le decimos todos los días en las letanías después del rosario. ¿Y eso qué significa? Que la sabiduría misma se encarnó en su seno. La sabiduría misma es la segunda persona de la Santísima Trinidad,
es nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó en el vientre virginal de María Santísima, y ella, por lo tanto, pasa a ser la sede de la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría sino el conocimiento de Dios? Esa es la verdadera sabiduría, que podemos tomarla también del pasaje evangélico cuando nuestro Señor Jesucristo dice a sus discípulos: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y el resto se os dará por añadidura. Es tan importante meditar en estas verdades, el no ocuparnos primero de la añadidura y luego del reino de Dios si tenemos tiempo. Es por eso que el mundo está como está ahora, tan mal, porque se ha alejado de Dios, se ha ocupado de la añadidura y se ha olvidado que Dios es la salud del pueblo. Busca la salud en donde no está, en espejismos. Es Dios nuestro Señor el que es la salud del pueblo. Y para llegar a la sabiduría de Dios nuestro Señor tenemos que escuchar a la sabiduría encarnada, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, que es la vida, que es el camino. Y para escuchar a nuestro Señor Jesucristo tenemos que hacer lo que dice la Virgen María, es decir, lo que Él nos diga. Y Él nos dice que lo amemos. Y si lo amamos, lo tenemos que demostrar cumpliendo los mandamientos. Esa es la sabiduría del cristiano. Pidamos a Nuestra Señora entonces que las tinajas de nuestra alma se llenen del agua de nuestra buena voluntad y que esa agua se convierta en el vino de la caridad y que la caridad sea el sentido de nuestra vida. La caridad es el amor de Dios y todo lo que hagamos lo tenemos que hacer por ese amor de Dios. Pidamos a la Santísima Virgen entonces que, así como Jesús se encarnó en sus entrañas purísimas, saque ella también de cada uno de nosotros otros Cristos. De los sacerdotes se dice que tienen que ser alter Christus, es decir, otros Cristos, pero eso también se tiene que decir de cada uno de los fieles, de alguna manera. Por supuesto, el sacerdote recibe el orden sacerdotal y tiene que hacerlo por un motivo especialísimo, el ser otro Cristo, pero en realidad cada uno de los cristianos, para bien llamarse cristiano y no solo de nombre, sino en su vida, tiene que ser otro Cristo, es decir, cristífero, cristiano, llevar a Cristo en su corazón, ser otro Cristo, como dice San Pablo. Pidamos a la Santísima Virgen entonces hacer lo que Él nos diga para poder llegar a ser uno con Él, la segunda persona de la Santísima Trinidad, y poder vivir con Él eternamente en el cielo. En el Padre, y del Hijo y del Espíritu.